En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Seguimos este camino del Adviento y el profeta Isaías sigue siendo un compañero de este camino. Volvemos a encontrarlo en la primera lectura y hay una expresión que quiero resaltar. Siempre la riqueza de la palabra nos da muchos elementos para nuestra vida. Confíen siempre en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Confiar en Él, porque Él es interesante. No dice el que me resuelve los problemas, no dice el que me hace los milagros, no, me da fortaleza para enfrentar los problemas. Me da fortaleza para superar las adversidades. Me da fortaleza cuando llega el dolor. Siempre va a llegar. No fuimos hechos para el dolor, pero el dolor irremediablemente es parte de la vida. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice el Salmo. Sigue esa preparación, este camino de alegría, porque viene el Señor. Primero, ¿quién viene en el nombre del Señor? Isaías es uno de los que prepara en este tiempo. Juan el Bautista es quien prepara en este tiempo. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, porque quiere decir que ya el Señor está cerca. Pero luego el Evangelio nos habla de cumplir la voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad. No son nuestras palabras las que nos definen, sino nuestros actos. Nuestras acciones definen quién somos o qué somos. No un discurso maravilloso, no unas palabras apropiadas, sino las acciones de nuestra vida muestran y demuestran quiénes somos. Así que cumplir la voluntad de Dios supera cualquier discurso, cualquier palabra. Ya en otra parte del Evangelio encontramos quién obedeció a su papá: el que se negó, pero después fue, o el que dijo sí, pero no fue. Pues evidentemente el que ha ido pudo haber dicho en un primer momento no, pero después va. Ese es el que cumple. Realizar la voluntad de mi Padre. Y pone el ejemplo en el Evangelio: el que construye sobre roca y el que construye sobre arena. El que construye sobre roca es el que obedece, cumple la voluntad. El que construye sobre arena es aquel que escucha las palabras del Señor y no las pone en práctica, no obedece. Nosotros decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, aunque muchas veces no la aceptamos. Nos rebelamos contra Dios y no nos agrada las cosas que pasan. Pero en el Padre Nuestro lo decimos: hágase tu voluntad. Pero en la práctica muchas veces no la aceptamos. Repito, cuestionamos a Dios. Siempre aceptar la voluntad de Dios significa
humildad. Siempre el haber rebelión contra Dios siempre muestra orgullo en el corazón. La humildad también es necesaria para tener esa capacidad de ir aceptando el designio y la voluntad de Dios. Jesús lo va a decir en el huerto de los olivos, lo hemos recordado varias veces: si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No lo que yo quiero, sí lo que tú quieres. No lo que a mí me parece, sino lo que a ti te parece. Hacer la voluntad. Él puede ser Señor hoy, Jesús, porque obedeció primero. Ahora Él puede dar directrices, Él puede mandar, y por eso podemos decirle: hágase tu voluntad. El que sabe eres tú, yo no sé. Tú conoces, yo desconozco. Tú eres Dios, tú eres el que sabe. Entonces siempre requiere humildad aceptar esa voluntad divina. Siempre requiere dejar a un lado mi orgullo, mi soberbia, mi pretensión de saber las cosas. No, soy humilde y acepto lo que tú decides. María, nuestra Madre, que vamos a recordar también mañana, va a decir claramente en el Evangelio de San Lucas: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú has dicho. La disponibilidad, la obediencia a la voluntad de Dios, esa humildad de que se haga su designio, no querer imponer el mío, no querer hacer lo que yo pretendo, no, es Él el que sabe. Eso siempre requiere humildad. Hoy recordamos a uno de los grandes, San Ambrosio, uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, como se le conoce, uno de los 37 doctores de la Iglesia. Y cuando a alguien se le nombra doctor es porque sus escritos, sus homilías se fueron tomadas también nota, constituyen una enseñanza tan sólida, tan en sintonía con el Evangelio y con el magisterio de la Iglesia, que también es considerada enseñanza de la Iglesia todas sus homilías y sus escritos. Es un doctor de la Iglesia, San Ambrosio, uno de los 37. Es siempre una vida muy particular la de San Ambrosio. Por su capacidad, sus cualidades, es nombrado gobernador, es decir, está al frente de todo un territorio. Y como siempre pasa, se suscitan problemas, roces, dificultades, y entonces iban a nombrar al obispo de Milán, y él como gobernador de esa área de Milán fue a poner orden, a poner cuidado. Sí, él sabía que podían haber problemas porque había una cierta crisis de división, y él dijo: voy a poner orden, y entonces dio un discurso de inicio para que todo estuviera en calma. Pero ese discurso llegó tanto, agradó tanto, fue tan bien recibido, que prácticamente lo aclamó ahí la gente a él como obispo. Él obviamente solo llegaba a cuidar y era un gobernador, él no quería aceptar eso. Pero pues la presión de la gente, las autoridades, al ver que pues era alguien neutro, ninguno de los dos bandos que estaban ahí en conflicto, pues lo nombran a él. Lo curioso es que Ambrosio no estaba ni bautizado cuando lo nombran obispo. Y en una semana tuvieron que darle todos los sacramentos, ordenarlo sacerdote y ordenarlo obispo. Todo así, corriendo, rápido. San Ambrosio entendió que era un designio de Dios y todas sus posesiones las vende y el dinero lo regala a pobres y necesitados. Eso crece, hace crecer la admiración de todos y el cariño, y se convierte allá en la ciudad de Milán, uno de los grandes, San Ambrosio, uno de los grandes obispos. Sus escritos, su manera de celebrar, su manera de ser, genera algo que está hasta el día de hoy, el rito ambrosiano. Nosotros celebramos la Eucaristía, tenemos normas litúrgicas, pero allá en Milán hay unas ciertas normas propias de ahí a la hora de celebrar la Eucaristía, ciertos ritos que siguen precisamente a San Ambrosio. Se llama así, rito ambrosiano. Así que tenemos verdaderamente a un grande de la Iglesia, y eso pasa porque
eran los primeros siglos de la Iglesia, todas las normas de la misa y de la liturgia todavía no estaban estructurados como lo tenemos hoy, y entonces había, diríamos, cierta libertad, y cuando se llegan las normas allá, pues se respeta por lo bien que están las normas que él dejó, y repito, se sigue llamando hasta el día de hoy el rito ambrosiano. Obviamente, pues siempre dentro de la Iglesia Católica, pero con sus características. San Ambrosio también en sus mensajes, su predicación en una Semana Santa, en una vigilia, fue tan elocuente, fue tan contundente, pero también tan espiritual, que tocó a uno de los que estaban ahí escuchando, que se convertiría en otro grande, San Agustín de Hipona. Al escuchar a San Ambrosio se convirtió, empezó a seguir oyéndolo, hasta que finalmente pues se convierte a la fe católica San Agustín, y se convierte otro grande obispo, otro gran teólogo, otro grande doctor de la Iglesia, precisamente de escuchar a San Ambrosio. Así que hoy recordamos a este santo que fue capaz de hacer la voluntad de Dios, a pesar de que no era lo que él tenía planeado. Repito, él solo llegaba a mantener la armonía, el no enfrentamiento en una reunión para él un poco desconocida, cuando ahí él sale nombrado obispo, y aunque él dice claramente no quería aceptar, acepta la voluntad de Dios. Nuestra vida está invitada siempre a obedecer al Señor, tener la humildad de decirle, como le dijo María nuestra Madre: he aquí la esclava del Señor.